Hola, buenas tardes. Lo primero, dar la bienvenida a todas las personas que están aquí esta tarde, eh, en la que vamos a continuar después de estos días de festivos en los que no hemos tenido sesiones. Vamos a continuar con el ciclo de webinar que estamos dedicando a la historia de Andalucía. Este ciclo viene impulsado por el Centro de Estudios Andaluces y por la Dirección General de Relación con los Andaluces en el Exterior. Hoy tanto el director de la Dirección General, o sea, el director general, como el director gerente del Centro de Estudios Andaluces no han podido estar con nosotros, pero yo como coordinador, sino primero presentarme, yo soy Félix Ruiz Cardador, el coordinador de este ciclo. Quiero agradecerle a estos dos organismos de la Junta de Andalucía y a la Junta de Andalucía en general, pues el esfuerzo que están haciendo en este tramo final del año, en unas circunstancias tan complejas como las que vivimos, pues, por aportar por la divulgación cultural y por el conocimiento de nuestra historia y de nuestro pasado. Sobre la sesión, explicar un poco, aunque haya gente ya que lo conoce porque haya estado en otras, brevemente el funcionamiento. Cuando yo acabe mi breve presentación, le pasaré la palabra a nuestro invitado de hoy, que le doy la bienvenida. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. Le daré la palabra al acabar, es don Francisco Sánchez Montes, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada. Él ofrecerá su ponencia sobre la Andalucía del siglo de oro y al concluir eh, se abrirá un turno de preguntas que no se va a hacer por el sistema de levantar la mano, porque al estar mucha gente es muy complejo, farragoso, sino que lo haremos a través del chat que se puede ver en el icono de color morado que hay abajo a la derecha. El chat se abrirá al final, yo lo avisaré cuando concluya la conferencia, y ahí se podrán formular las preguntas que yo a su vez le formularé posteriormente al profesor Sánchez Montes. Eh, Sobre nuestro ponente hoy, decir que estamos muy orgullosos y que es un honor para nosotros tener aquí pues a un histórico, ¿no?, de la Universidad de Granada, sin duda, ¿no? Su labor es muy densa. Simplemente haré un pequeño resumen. Por una parte, como docente, pues acumula ya más de 3 décadas como profesor en la Universidad de Granada, en la que, como él cuenta, ha sido como en los hoteles, que se entra de botones y se acaba de director, ¿no? Entró desde becario de investigación hasta catedrático que ocupa el cargo que actualmente ocupa, de catedrático de Historia Moderna desde los años 90. Eh, Imparte, entre otras asignaturas, una asignatura que yo creo que es referente en Andalucía, que es Andalucía en la Edad Moderna. Es una asignatura optativa que cuenta con una gran participación en la Universidad de Granada y por la que han pasado numerosos alumnos, no solo españoles, sino también internacionales, ya que todos sabemos la potencia que tiene Granada y la Universidad de Granada como destino de estudiantes Erasmus del programa europeo, donde que en Granada siempre ha tenido un gran éxito, ¿no? Eso ha dado pie, pues, a que numerosos estudiantes y posteriormente ya egresados e investigadores se interesen por este periodo de nuestra historia y hayan desarrollado investigaciones que nacieron precisamente en esta asignatura digamos, en este magisterio del profesor Sánchez Montes. A ello hay que unir también su labor como gestor en la universidad, otra faceta siempre importante en cualquier profesor universitario. Ha tenido implicación en cargos de gran relevancia dentro de los equipos rectorales de la Universidad de Granada. También ha sido profesor y conferenciante en numerosos países, en Brasil, en Francia, en Austria. Y ha tenido también dentro de lo que es la gestión cultural, digamos, de la ciudad de Granada, pues papeles también importantes, como responsable, por ejemplo, de la conmemoración en el año 2000 del nacimiento del emperador Carlos I o Carlos V. Después, por último, destacar la faceta que quizás sea la más conocida y la más importante en cualquier investigador, que es su fructífera, ¿no?, labor investigadora, ¿no?, con más de 200 publicaciones de temas muy diversos, con inquietudes muy amplias y que demuestran su altura intelectual y su curiosidad por el conocimiento, por la historia y por
la investigación y la divulgación de la misma. Empezó, o sea, sus comienzos con su tesis, que fue sobre la población de Granada en el 17. Ha hecho también numerosos estudios sobre la vida cotidiana en su periodo de que es especialista. La historia de la familia también la ha abordado. Ha estudiado de manera monográfica la visita de Felipe IV a Andalucía, y más recientemente también se publicó hace unos meses en un trabajo en el que abordaba cómo fue el testimonio o la mirada que dejaron los viajeros en sus viajes por esa Andalucía del 17, ¿no? Como él dice, algo que le interesa mucho, que es la mirada del otro, ¿no? Cómo nos han visto la gente que llegaba de fuera. En general, pues como digo, es un orgullo y un honor que en este ciclo podamos tener con nosotros a Francisco, y nada más, darle la palabra y viajar con él al siglo de oro de Andalucía y conocer que él nos ofrecerá una mirada sobre ese periodo con sus luces y con sus sombras. Nada más, Francisco, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Tienes la palabra. Buenas tardes, Félix. Lo primero que quiero hacer es, lógicamente, agradecerte la amable presentación realizada, como no, también a las instituciones participantes en la idea de haberme invitado, y a Alicia y a Esther, que, bueno, por parte del Centro de Estudios Andaluces, son las que hacen posible este milagro de la técnica, que es el que hoy, pese a la pandemia, podamos estar conectados, podamos estar hoy aquí hablando de Andalucía en el siglo de oro. Vamos, por tanto, a comenzar la intervención teniendo en cuenta que yo quiero acompañarla de imágenes, de unas imágenes que nos sirvan para ilustrar paso a paso un recorrido por la Andalucía del siglo de oro. Si es posible poner estas imágenes, podríamos comenzar, ¿eh? Bien, muchísimas gracias. Bueno, este es el título de la intervención de hoy, Andalucía en el siglo de oro. Y bueno, quiero responder obviamente a un criterio en el cual, si me permiten, me van a ir acompañando todas aquellas personas que han estado interesadas en esta noche de lluvia granadina. Quiero comenzar precisamente por una imagen ilustrativa, una rara imagen. Un grabado de los Países Bajos, se realiza en Ámsterdam en el año 1630, en el cual se ilustra a todo el sur en un tiempo de gran interés. Porque es posible tratar todos los aspectos del periodo y, sin embargo, soy consciente de que tenemos una limitación de tiempo. Yo aquí lo que pretendo es poner en valor la historia de Andalucía y tratar de que ésta resulte atractiva para abrir nuevos cauces y acercarnos a ella. ¿Qué significa el término Andalucía en el siglo de oro? Bueno, pues su significado tiene un amplio recorrido, no solo cultural o estético. Considero que es mucho más. Es mucho más porque hay que mirar al sur, hay que mirar a una tierra diversa, compleja, de múltiples identidades, en plural. En ningún caso equiparable con la Andalucía que hoy conocemos como tal Andalucía. En tal sentido, creo un acierto el uso por parte del profesor Manuel Peña del plural de siglos, siglos de oro, porque hubo muchas Andalucías en esos siglos de oro. Y él cita al humanista Castilla y Aguayo, alguien nacido en Córdoba, era cordobés, quien fallece en 1596, en las postrimerías del siglo XVI, para decir que posterior a su tiempo hubo una era de oro y plata en la que tenemos las letras, señalando también al segundo marqués de Valdefloros, un malacitano, que fue el primero en acuñar en el año 1754, en un salto temporal de más de 100 años, el término de siglo de oro. La segunda pregunta sería: ¿cuáles son los límites temporales de la Andalucía del siglo de oro? El historiador está obligado a fechar, a que todo obedezca una cronología, aunque es evidente que nada surge ex novo. Hay que enmarcar el periodo, y la Andalucía del siglo de oro nace en el siglo XVI con unos rasgos que hunden su raíz en el Renacimiento. Los hechos y las formas culturales no aparecen per se. Su permanencia, además, se puede proyectar por largo tiempo, y el siglo de oro fue la médula espinal de un tiempo barroco, y les puedo asegurar hoy con certeza plena
que Andalucía sigue siendo en cierto grado profundamente barroca. ¿Se puede trazar la cronología? Pues bien, para Bernard Bensac, de modo reciente, hablaba precisamente de esas dificultades de los límites temporales. Porque en la historia de Andalucía dirigida por don Antonio Domínguez Ortiz, por el siempre maestro de todos, en el año 1981, se optó por la fecha 1504 a 1621 para hablar de la Andalucía del Renacimiento, me refiero al tomo quinto, dedicando al sexto al barroco e ilustración. Ese sería el corte, el año 1621, como de sobramente es conocido, el periodo del advenimiento al trono de Felipe IV. O para el caso del Reino de Granada, en una obra muy posterior del año 2000, el corte cronológico, si me permiten la expresión entre comillas, se establece en el año 1630. Un volumen se dedica a la época morisca y la repoblación con el final de ese momento de 1630 y el siguiente dice llamarse del siglo de la crisis al final del antiguo régimen. Creo que de aquí resulta el hecho de que no es fácil delimitar un marco temporal, ajustar el reloj de la historia a los hechos. Y yo aquí quiero ser práctico. Mi siglo de oro comienza con la muerte de Felipe II, cuando fallece el monarca con 71 años en San Lorenzo del Escorial, el 13 de septiembre del año 1598, y precisamente va a finalizar con otra muerte, la muerte de Carlos II, fallece mucho más joven porque fallece con 38 años, el 1 de octubre, quiero recordar, de 1700. Mi siglo de oro son 102 años y 3 reinados. Felipe III, Felipe IV, Carlos II, obvio la regencia de María Ana de Austria, la previa regencia de 1665 a 1675, en un tiempo que la historiografía clásica hablaba de los Austrias menores de ese siglo XVII. En un tiempo que la historiografía clásica lo veía como un carácter de siglo de tránsito, lo que le llevó a un maltrato, pues hasta fechas recientes no se le ha querido ubicar con todo el esplendor que significa ese siglo, con la genialidad de una centuria que está a caballo entre el tiempo y esplendor también del Renacimiento y ese momento brillante que supuso la Ilustración. Un tiempo que la historiografía clásica trató mucho más desde el punto de vista estético que desde los hechos de un reinado. Ese sería el perfil del tiempo. Y el perfil del tiempo lo quiero ilustrar con la vista de la ciudad de Sevilla desde Triana, conocido cuadro también en Casa de América de Madrid, atribuido a Alonso Sánchez Coello, donde la inminente tormenta de un cielo de plomo, como se puede ver en la ilustración, va a caer sobre la gran urbe hispanense. Yo creo que ese cuadro es anuncio en aquel tiempo de la tragedia sobrevenida, porque el siglo XVII recibe un apellido, el apellido de siglo de la crisis. Es la centuria de la decadencia, del fuerte conflicto social. Es un tiempo crítico, con una negra sucesión de hechos, el azote de todos los problemas, pestilencias, epidemias, climatología caprichosa, crisis productivas, alzas de precios, regresión del comercio indiano, carencias de subsistencias, pero que además se agrava con una errática política, como fue la expulsión de los moriscos y el mantenimiento del esfuerzo bélico, o la creciente carga impositiva sobre una tierra ya empobrecida. Como consecuencia, la pujante economía andaluza del XVI se deteriora ya a final del 500, para entrar en ese dicho ciclo del siglo de la crisis. Estamos en la Andalucía irreal, porque curiosamente y como paradoja, frente a ese momento de crisis hay otra visión. Tienen una imagen delante de ustedes que es de Juan de Savis, poco conocida, el Paseo de los Trices y el río Darro del año 1636, y la segunda de la Civitas Orbis Terrarum, el Atlas del Mundo, trabajado para Abraham Ortelius, que es muy conocido. Porque como contraste a la crisis que les decía, ciertos coetáneos, y más en la historiografía local, mantienen la idea de que Andalucía era una tierra próspera. En un ejemplo, en Granada, Luis de la Cueva, alguien de probable origen morisco, relata en 1603 sobre un lugar bien conocido en Granada todo un texto que dice: en la fuente de la Teja, sentados a la orilla del apacible Darro, oíamos a los ruiseñores en lo profundo de la noche cantar suavemente, donde se goza un aire muy sano, porque pasa el aire de Sierra Nevada, donde hay hierbas celebradas por su experimentada virtud, buena para el alma, y dicen que un rey de África vino a curarse aquí.
es decir, toda una mitología. Y ese sur impresiona a los viajeros extranjeros, porque en 1611 en su diario el polaco Jacobo Sobieski, padre de reyes, va a decir: este país, se refiere a Andalucía, es el más poblado de España. En todas partes descansa la vista sobre las grandes extensiones como selvas de limoneros, olivos, cipreses, dátiles, viñas riquísimas que producen finísimos vinos. Me parece que me encuentro en el paraíso, anteponiendo la austeridad de la tierra castellana a la riqueza fértil de la Andalucía que vio. Pero para ambos, como para muchos, considero que estamos ante la negación de la realidad. Una característica de la tierra, porque la imagen irreal de Andalucía llegaría a ser tan perdurable que salpicó a la visión romántica e incluso hoy perdura. Claro, esta visión genera la carga del prestigio, porque Andalucía desde esa visión soporta el peso de un imperio en ruinas. Tiene un peligro: aún se confía en Andalucía como la tierra capaz, como la tierra para las mejores empresas de la política, la tierra fértil, decisiva. En consecuencia, Andalucía soportó un sobreesfuerzo fiscal que se refleja en la renta de millones. Pagaba del 29 al 30% sobre su volumen poblacional, mientras que el resto de Castilla tan solo el 21%. Si se decía que Castilla era la más pechera, habría que pensar cómo era Andalucía, con una venta en almoneda incesante de los cargos públicos, y que con Felipe IV alcanzó el grado máximo al dispararse la necesidad de la obtención de recursos. En tal sentido les traigo una imagen, la de El Fernando o Sevilla restaurada, obra de un andaluz de adopción. Era un emeritense, Juan Antonio de Vera Zúñiga y Figueroa, el conocido conde de la Roca, que se inspira en la liberación de Jerusalén de Torcuato Taxo, me refiero al asedio de los cristianos de la Primera Cruzada, y en la conquista de Sevilla por Fernando III. Esa fachada, ese pórtico a una obra, nos recuerda el valor imprescindible de la capital hispalense, su imagen de ciudad rica. Porque la portada de la Sevilla restaurada se dedica a una ciudad con la carga de una monarquía y a un olivares, lo pueden ver en los dos laterales, que va a soportar a modo de atlante la carga del orbe. Esto tiene sus consecuencias en la imagen sobre Andalucía, porque ya entonces, con Olivares, visita Felipe IV a Sevilla y no necesita dinero para la restauración de la hegemonía hispánica, esa política olivariana por excelencia. Cuando en realidad las arcas seras no estaban para tales gastos. Y claro, ¿quién iba a dudar de la lealtad de Sevilla? Por Sevilla corría esta copla popular que les dejo delante: Sacre Real Majestad, ¿a qué venís? A ver la primera ciudad del mundo por 1000 razones, no, ni a ver sus escuadrones ni sus fiestas. Pues ¿a qué? Escuchad, yo lo diré, a 72 millones. A eso es a lo que va el monarca, a Sevilla, en lo más profundo de la entretela de su escenario. Pero evidentemente, aunque las arcas sevillanas no estén para ello, nadie puede dudar de la lealtad de Sevilla. Incluso, por ejemplo, Cristóbal de Avendaño pone en escena la obra de Hipólito de Vergara, estando el rey, nuestro señor, en Sevilla, y en ella dice: el rey que viva 1000 años con celestial movimiento honra a la noble Sevilla de su leal justo premio. Así es como se ve ese modelo para una ciudad y un territorio castigados por la imposición. Les hablo de la tierra del sur. Y aquí tengo un grabado francés del siglo XVIII, de Andalucía y el Reino de Granada. Porque los historiadores tenemos que generar un espacio para comprender el pasado. ¿Qué era Andalucía? Andalucía eran 3 reinos de origen medieval, Jaén, Córdoba y el Reino de Sevilla, frente a una unidad diferenciada que era el Reino de Granada. Una Andalucía que tenía también diversos matices, porque frente al modelo global, Fuente de Cantos o Monasterio, en mi querida tierra extremeña, en la Ruta de la Plata y Tierra de Barros, tendría una dependencia fortísima sobre el Reino de Sevilla. De hecho, Francisco de Zurbarán, el ilustre de Fuente de Cantos, nacido en el año 1598, se va a formar en Sevilla con Pacheco y él va a generar un modelo de fuerte vínculo con la capital hispalense. Es un modelo, el de los 3 reinos andaluces y el Reino de Granada, que permanece en pie hasta la división territorial de España en 1833, esa división en provincias del madrileño Javier de Burgos, secretario de Estado y Fomento,
con la regencia de María Cristina de Borbón. Claro, de ahí hay que pensar en la configuración tardía de Andalucía de la que hablaba mi querido Antonio Luis Cortés Peña, el profesor tristemente desaparecido Cortés Peña, cuando escribe con anterioridad a la centuria decimonónica. Difícilmente podría percibirse por los habitantes del sur de España como pertenecientes a una entidad común, con caracteres diferentes a sus vecinos murcianos, manchegos o extremeños. Estamos, pues, en una realidad distinta a la actual, con una serie de matices propios al siglo XVII. Porque el oriente y occidente andaluz, la alta y la baja Andalucía, se acercan cada vez más en este periodo para igualar su modelo social y económico. Porque se da de pleno en el Reino de Granada el estilo de vida castellano con el final de su peculiar sociedad mixta, aquella que coexistió allí tras la caída del reino nazarí, el breve tiempo mudéjar y el dilatado momento del morisco. Porque el modelo cultural del siglo de oro, no lo olvidemos cuál es nuestro horizonte, posee tal fuerza que por su carácter tiende a homogeneizar a todo el territorio de Andalucía. Y el conjunto del sur de estas Andalucías plural pertenecía a Castilla, porque los cuatro reinos se integraban en el sistema pluriterritorial de Castilla, en su ordenamiento jurídico, en su lengua o moneda y en su estilo al de Castilla. Las cuatro capitales tenían votos en Cortes, no así Málaga o Jerez, que intentaron tenerla, y Andalucía no juega en Castilla un papel secundario como otros territorios, sino que es clave en el entramado del poder absolutista. Desde ese sentido, hay que comprender las dimensiones del escenario andaluz, porque cuando yo hablo de Andalucía, hablo del país andaluz. Les presento una imagen de la barra del río Guadiana y el monte y ciudad de Gibraltar de Teixeira, aquel portugués que anduvo por aquí en el año 1634. Les digo país andaluz porque por dimensiones los cuatro reinos representarían 87.000 kilómetros cuadrados. Bueno, es muy cercano a la vecina Portugal, con 91.500 kilómetros cuadrados. Andalucía era más grande que Irlanda o Austria, y 3 veces Bélgica. ¿Qué importancia tiene este espacio en el tiempo que nos ocupa del siglo de oro? Andalucía está en el sur, es la tierra de frontera. Frontera con Gibraltar, con África, 14 kilómetros nos distancian de África. Es frontera en la línea de Portugal separada por el Guadiana. Un reino portugués que en aquel momento, hasta la segunda mitad del periodo, estuvo unido a la monarquía por Felipe II en 1580, y a partir de 1640 estallaría esa unión con la Guerra de Fronteras y Colonias hasta llegar a la firma del Tratado de Lisboa de 1668. Por tanto, desde esa visión de un país, para Andalucía es el tiempo del dios Marte, del dios de la guerra. En imagen tienen la defensa de Cádiz contra los ingleses de Zurbarán del año 1634, un grabado del ataque a Málaga y un azulejo portugués existente en Estremoz de un campamento militar. Andalucía sufre todo tipo de frentes abiertos. El ataque anglo-holandés de 1625 a la bahía de Cádiz, el bombardeo de Málaga de julio de 1656, la citada guerra de restauración portuguesa, que dejó en la Sierra Onubense saqueos e incendios como el de Encinasolas, el de Cabezarrubias, donde fueron asesinados sus vecinos, un hecho que hizo que la capital hispalense viviera con preocupación la posible rebelión de los numerosos portugueses que habitaban en ella, porque la situación lusa fue muy exigente con Andalucía. Hubo que aportar muchos hombres a aquella frontera, a aquella línea. Hasta, como les decía, cuando en 1668, ya muerto Felipe IV, la paz sancionara el final de la contienda. Pero es que se suman otras contiendas. El aporte militar andaluz a los frentes abiertos desde Fuenterrabía a los Países Bajos o a los presidios del norte de África. Sevilla lo expresa muy bien a su rey Felipe IV. Le dice: los servicios que ha hecho la ciudad de Sevilla vuestra majestad son muy considerables. De ellos han salido de ella y a su tierra más de 16.000 hombres que han remitido de 8 años a esta parte. Sevilla está agotada. Claro, el problema es cuántos regresan. Regresaban muy pocos. Regresaban no más de un 20% de los que partían. Y el desequilibrio demográfico por la pérdida de hombres era realmente grave.
La otra frontera de ese territorio llamado país sería la frontera del Mediterráneo. En imagen tienen la costa del Reino de Granada, esa costa del viejo mar Mediterráneo finisecular, una frontera abierta a los ataques piráticos, a los turcos, a Berbería, a un grito característico: no hay moros en la costa. Era el grito de la posible tranquilidad. En 1609, Vélez Malga sufre un ataque. En 1616, un ataque berberisco en Motril hace cundir el pánico. Al final el saqueo fue propio, aquellos que fueron a defender Motril. En el año 1620 le va a tocar a los gualchos y aquel mismo año a Adra. Y encadena en 1625 Castelldeferro, o bien el curioso ataque turco-holandés del Día de la Virgen de la Victoria de agosto de 1611 en Málaga, con una serie de moriscos ocultos en aquellos barcos en una clara connivencia. Esto llevaba a la necesidad de una protección extrema, en un momento de crisis y de reparar unas defensas en mal estado. Es un siglo con necesidades de recursos y una crisis del modelo defensivo del Reino de Granada, como bien demuestra mi compañero Antonio Jiménez Estrella en la más reciente aportación. De otra parte, detrás de ese escenario también está la población, los entonces andaluces y andaluzas. Esta es una imagen trascendente o no de andaluces del periodo, porque lo que se reconfigura es el modelo poblacional. Andalucía no responde en este criterio al sentido de la crisis demográfica. Hubo crisis, regresión, pero creo que diversos aspectos han de ser matizables. En el global de población, los cuatro reinos, que representaban más o menos el 20% del conjunto de Castilla, vendría a tener a largo plazo 1 millón de habitantes. Solamente se incrementa algo en los últimos decenios de aquel siglo y lo alcanzaría medio siglo después, en el cadastro de Ensenada, a mediados del 18, la cifra del 1.600.000 habitantes. Esto hace pensar en el estancamiento poblacional. Esto se muestra en las variables esenciales de la población: la tasa de natalidad, la fecundidad, la mortalidad, el crecimiento vegetativo. Lo cual no significa que no hubiera pandemias de gran severidad. La primera fue la crisis de la peste atlántica, uno de los más terribles azotes, que partió de 1598 en la bisagra entre el siglo XVI y el XVII. Pero le siguieron otras múltiples crisis, o la centuria de malas cosechas de climatología adversa, que se extendió por el hambre a partir de 1620, con el forzado éxodo de los campesinos a las ciudades. Los años centrales del siglo fueron también catastróficos en el periodo de 1641 al 49, y la gran epidemia del Reino de Granada sucedió de modo posterior a partir de 1675 a 1681. En resumen, muerte, muerte y muerte, con un saldo de 30 años vegetativos negativos sobre los 100 totales de la centuria. Ese saldo de muerte y vida, de entierros y bautizos. Y esto curiosamente reconfigura el espacio del solar andaluz, porque en mi opinión es de especial interés lo que sucede en el 17 con la población andaluza. La tendencia oeste a este se sustituye por el reparto norte-sur, y en consecuencia crece el litoral, mientras que el interior cae en unas ciudades de primer nivel hasta entonces. Les presento una imagen de Córdoba en el grabado de la Honest de 1617 y de Écija por Pier Maria Baldi en el viaje de Cosme de Medici de 1779. Esto me arrastra a algo que yo siempre he sostenido: la Andalucía del periodo, como en otros tiempos, es la Andalucía de las ciudades. Lejos del estereotipo de la cortijada andaluza, el andaluz vive en ciudades. Y Andalucía era el circuito más importante de las urbes de Castilla, salvo Madrid, ninguna como Sevilla. Y le siguen Córdoba o Granada. La tasa de urbanización andaluza superaba al 50% del total de habitantes, mientras que en Castilla se quedaba en el 24%. Pues bien, norte, sur, este, oeste, los cuatro ejes. Aquí existe el comportamiento diferencial del litoral andaluz. ¿Qué sucede? Pues que en el interior, y les pongo en imagen la parroquia de Santo Domingo de Antequera, una terrible pintura sobre la pandemia, pues que en el interior, como les digo, la crisis va a afectar a las ciudades de primer nivel. Sevilla de modelo. Sevilla era el polo de atracción para los desheredados de otros territorios que se convertían en vagabundos en el límite de la delincuencia.
Y bueno, sus más de 100.000 habitantes la habían convertido en la gran urbe de Castilla. En la primavera del año 1602, la peste sevillana causa la pérdida de 10.000 almas. Y esto se suma al deterioro del comercio indiano, a la influencia de las levas del ejército, a la inmigración. Y en los años centrales la mortalidad fue de tal magnitud que los contemporáneos citan cifras imposibles. Así, en 1649, nos dice la Casa de Contratación, solo podemos referir que se afirma que pasan de 100.000 los que han muerto en 3 meses a esta parte, y en muy pocas casas o en ninguna ha perdonado la enfermedad. Bueno, pensemos que entonces la población de la ciudad, por más que pudiera tener población, no era esta y es imposible, no quedaría ningún sevillano. Hay otras informaciones, otras fuentes que hablaban de 50.000 sepelios en Sagrado. Pero es cierto que los cuerpos fueron abandonados en los carneros al estar saturados los cementerios. Y es cierto que Sevilla tardó mucho tiempo en superar el drama de aquel momento. Desciende a los 70.000 habitantes y así permanece hasta bien entrado el siglo XVIII. Sevilla se convierte en una ciudad violenta, en el descontento popular, en un arquetipo para Andalucía de los problemas. ¿Qué se podía hacer ante las epidemias? Pues créanme, poco. Y que es el conocido grabado médico de la máscara picuda de la peste, o el tratado de Luis de Mercado, o algo como es el propio Luis de Mercado, o bien las bubas que eran tratadas a los enfermos. Se podía requisar hospitales, cerrar ciudades, cordones sanitarios, apartar a los apestados. Bueno, hoy seguimos conservando en el propio lenguaje el estar apestado como un elemento de aislamiento. Los escasos tratamientos médicos eran ineficaces, pero sobre todo se podía rezar las advocaciones a los santos protectores. Y el contraste de esta crisis del interior no aparece en otros lugares, como son el conjunto de pueblos que rodean a la propia Sevilla: Utrera, Alcalá del Río, Guillena, Llerena, Puebla del Río, Ariscal, Olivares. No sufren tal crisis. Sirven de refugio de la clase dirigente para los que escapan de Sevilla, también para masas populares. En Granada pasa igual con la Zubia, es refugio ante las epidemias centrales de siglo. Y en otros lugares, este interior sigue viviendo las pandemias. El Reino de Jaén, el más interior de Andalucía, deudor del Renacimiento, sufre en sus grandes ciudades, en Baeza, en Úbeda, en Alcalá, en Andújar, en la propia Jaén. Baeza llega al inquietante valor de la pérdida de un 62% de su población, según un acta capitular de Jaén. El Reino de Córdoba, bueno, pues Córdoba con su capital, que pudo tener 50.000 habitantes en la segunda mitad del 500, desciende a las 35.000 almas. En el Reino de Granada sucede igual con Granada ciudad, que pierde la enorme vitalidad que poseía y más aún con la adversidad que supuso la expulsión de los moriscos. Informa también Antequera como en 1678 una epidemia de tal intensidad hace caer a 12.000 personas. Es una cifra impensable, pero bueno, ahí está. Este es el interior. Y frente al interior, el litoral. En imagen tienen un grabado de Cádiz en el siglo XVII. Porque la mayor diferencia frente a una Sevilla que se derrumba, o una Córdoba, o una Jaén, yo creo que es Cádiz. La Cádiz vital, constante, de progresión poblacional, lejos de las crisis. Tiene males de orden menor, las carestías, los vientos huracanados. Pero Cádiz abre una etapa de auge que es preámbulo de su brillante ilustración gaditana, de su particular siglo de oro, el posterior siglo XVIII. Es una urbe comercial y cosmopolita, con una débil estructura demográfica cuando comienza el periodo, porque en 1596, en tiempos del saqueo inglés, tendría 3.500 habitantes, y sin embargo, a fines del 17, 50.000, de los que muchos dicen los textos eran mercaderes y navegantes, con nobles también del norte de España, y con extranjeros en su mayoría genoveses. Cádiz multiplica por 7 su población, salta los límites de puerta tierra, necesita nuevos lugares para ser urbanizada, para crecer. Arrebata el protagonismo a Sevilla, también a Sanlúcar, que tenía cabeza comercial de Andalucía con las Indias. Y el Golfo Gaditano, el entorno gaditano, vive el empuje y se auspicia en él un crecimiento en el puerto de Santa María, gracias al vino, o la presencia de grandes mercaderes en los lugares de Sanlúcar, San Fernando, Puerto Real. En otro litoral, el litoral del Reino de Granada, aquí tienen Málaga, con Laurechán en 1617, o Almería de Teixeira,
Bueno, pues va a vivir también ese modelo de crecimiento, porque Motril, pese a sus males, pese a los ataques que hemos señalado de piratas, crece de 4.000 habitantes hasta alcanzar más de 7.000. Pasa de villa a ciudad, título del historiador Jesús Rodríguez Gálvez. Y así sucede con Salobreña y Almuñécar. Detrás está el auge azucarero, la fuerte demanda de obra del azúcar, de la labor de la zafra, la ampliación de las tierras de cultivo en la delta del Guadalfeo. O bien Málaga, exponente de la vitalidad, superó los 18.000 habitantes partiendo de los 9.000, pese a los problemas, la inundación del Guadalmedina, los contagios exteriores, debido a su comercio. De hecho, va a pedir al propio Felipe IV la ampliación de un nuevo dique a Levante junto a la Corach. En el caso de Málaga pesa decisivamente, pese a la crisis de la viticultura a mediados del siglo XVII. Y Almería, y su peculiar territorio, tiene también una identidad elocuente. Su propia identidad de trasfondo fue la anterior, la islámica. Resulta significativo que se hablara de los 50.000 moriscos almerienses, que van a verse convertidos en tan solo 11.000 cristianos viejos a inicios del XVII, pero que después de luchar con el aislamiento, con la degradación agraria, con la adversa climatología, renace en la llamada segunda repoblación almeriense, no organizada desde el poder central, no estamos ante la primera repoblación filipina, aunque demandada por su cabildo municipal. Y a ella, en ese incremento, se le une Olula del Río, Albox, Níjar, Tajal, Roquetas, Vícar o Adra. Adra incrementa su población de un modo realmente fortísimo. Bueno, 9 inmigrantes por cada vecino viejo. Obviamente, también de nuevo está detrás la caña de azúcar y su zafra. Estamos marcando un hecho decisivo para el reino de Granada, pero para también el resto de Andalucía, que es el final de la pervivencia islámica. Aquí tienen el éxodo de los moriscos, eso anacrónico porque es del año 1529, del libro de los trajes de Christos Weidet. Porque Andalucía sufre con la definitiva expulsión de moriscos, aunque pervivan sus formas culturales por largo plazo y hoy queden rescoldos de aquel tiempo. La orden de expulsión de los moriscos de Andalucía fue hecha pública el 10 de enero de 1610, tiempo después de la orden, por ejemplo, para el reino de Valencia, que fue en 1609. Del reino de Granada, el decreto final supuso la salida forzosa de más de 2.000 personas que se embarcan para ser repatriadas desde Málaga, Vélez Málaga y Almuñécar. En el reino de Jaén, en el reino de Córdoba, en el reino de Sevilla, vivían y habitaban unos 30.000 moriscos que son embarcados también en su mayoría en los puertos de Málaga y la propia Sevilla, curiosamente teniendo que abonar los gastos del viaje a los dueños de los barcos. Un cronista relataba: todos lloraban y no hubo corazón que no se enterneciera en ver arrancar tantas casas y desterrar tantos cuidados. Hoy, gracias a investigaciones, sabemos de la permanencia de los moriscos. Un punto esencial: hubo regresos, pese al decreto de expulsión, por esclavitud, por mantenimiento de oficios, por licencias reales, traslado, ocultación o por el ascenso aristocrático. Y otro poderoso foco y otro lugar de movimiento fue lo que llamaríamos la llamada de El Dorado. En imagen tienen al puerto de Sevilla, al puerto de Indias, porque desde Andalucía se producía la partida hacia América. Andalucía era la tierra de promisión ante las extraordinarias dificultades vitales de Castilla. Las Indias en su cabecera en el puerto y mercado hispalense, y la repercusión del movimiento poblacional fue señalada por los cotáneos por la sangría que significaba el salir para América. Decía en su clásico Herrera: la segunda causa de la despoblación de Castilla ha sido la muchedumbre que para las colonias salen de ella para poblar el Nuevo Mundo. En el siglo de oro andaluz, aunque atenuadas, las Indias siguen ejerciendo su influencia y van a seguir incrementando a aquellos que quieren partir sobre Sevilla, convirtiendo a Sevilla en polo de atracción, punto de partida. Los vagabundos, al límite de delincuencia, los cuales hemos hablado, creando un clima propicio y el surgimiento de la picaresca. Así es como se queda Andalucía desnuda. La desnudez de Andalucía puede estar clara en los niños comiendo melón y uva de Bartolomé Esteban Murillo, o la fiesta de San Martín, el detalle de Bruch. Porque Andalucía tiene una serie de problemas complementarios, entre ellos la corrupción y el nepotismo,
que inundaban la estructura de su poder desde la cúspide a la forma más local. La nobleza andaluza formaba un grupo importante en la corte y que participaba en el poder central. Su máximo representante era don Gaspar de Guzmán, el famoso conde duque de Olivares, andaluz de adopción, exponente del poder andaluz en Madrid. Poder que podíamos extender a don Luis de Haro, marqués del Carpio, que era su sobrino y que también estaba muy ligado a Andalucía. Esto no propició ningún alivio fiscal ni económico a la región. Los tejemanejes, si me permiten la expresión, estaban a la orden del día. El conde de Olivares entró en Andalucía con Felipe IV en 1624 y salió de ella convertido en conde duque. Pero ya antes se había salpicado desde la corte de Andalucía con la corrupción. Don Cristóbal Gómez de Sandoval, duque de Ucea, acapara la alcaidía de la Alhambra y la del Alcázar hispalense por intermediación de su padre, el poderoso Lerma. Hurtado de Mendoza y los Tendillas se van a ver desplazados. El corrupto Pedro Franqueza, uno de los grandes especuladores inmobiliarios de su tiempo, tendría casas en Sevilla, Córdoba y Granada. Por ejemplo, en Granada, el intento de adquisición de la casa de Ágreda. Don Rodrigo Calderón, el conocido marqués de Siete Iglesias, pues también es otro de los personajes que ejerce total corrupción. De ahí que la contradicción sea los insignes andaluces que coadyuvan con el poder. Les pongo un ejemplo. Pedro Pérez Girón y Velazco Guzmán y Tobar, nacido en Osuna en 1574 y fallecido en 1624 en Barajas. Es el gran duque de Osuna, o Osuna el Grande, para sus contemporáneos. Bueno, todo un personaje de larga trayectoria, virrey, capitán general de los reinos de Sicilia y de Nápoles. O bien en la Alhambra, que nace Alonso de la Cueva y Benavides, conocido como el cardenal de la Cueva, ¿no? Otro personaje que coadyuva desde la honestidad con el poder. Pero lo normal en los andaluces era, tras lograr su promoción y la cúspide del poder, no volver la mirada hacia Andalucía, salvo para defender su renta. Y a escala local se producía la lucha por también el control del sistema, el control de determinados bienes de consumo, o bien fueran los pósitos o la acaparación de las oligarquías urbanas para aumentar la fuerza. Se compraban cargos y oficios, la perpetuación de 24 y oficios de jurados, y se tejía la red de araña, que decía Jim Casey, para que cualquiera con poder económico pudiera aspirar con toda independencia de su cuna a la unión del doblón con el blasón. Este mal comportamiento salpicaba incluso a representantes del rey. Por ejemplo, el corregidor de Andújar, Jaén, Hernández de Acuña y Enríquez, nunca llegará a aparecer ante su rey y luego se conocerá que vivía amancebado cerca de la fuente de Jaén con una chica joven, con un asentismo que al final, y su falta de moral, le costó el cargo. En contraposición hay otros, claro que sí, don Mateo de Lisón y Viedma, el archiconocido enemigo de Olivares, un arbitrista de primer nivel, una neta que hoy no nos da tiempo a tocar, pero que tiene la honestidad como juez. Detrás de esta Andalucía desnuda está el mosaico social, porque los grupos rectores vivían muy por encima de sus posibilidades en abierto contraste con una hidalguía de pobreza, porque se denunciaba el asentismo nobiliario, el gusto por la ostentación social y otros hechos de menos gloria, las estrategias de ocultación, la creación en falso de pasados ilustres. Porque también el clero andaluz fue el gran beneficiado del momento, dentro de una mentalidad de donación espía, de poner en sagrado la propia propiedad para comprar un trozo del cielo en la tierra. Y así la Iglesia recibía censos y tierras, al abrigo del espíritu contrarreformista que hizo aumentar a las órdenes religiosas. La burguesía tiende a mimetizarse con los grupos rectores y ahí también juega su papel la fuerte presencia de extranjeros, brutal presencia de extranjeros. Tendríamos los Maraña, los Corzo, los Vicentelos, los Federici, los Bucarelli, apellidos ilustres de aquella Andalucía. ¿Qué hace la vieja nobleza? La nobleza que podríamos llamar territorial. Pues bien, yo le tengo querencia, no lo puedo evitar, a la Casa Ducal de Medina Sidonia. Y la Casa Ducal de Medina Sidonia tiene dos personajes en aquel momento diametralmente opuestos. Manuel Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, que nace en 1579 y fallece en 1636, octavo duque de Medina Sidonia, y Gaspar Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, noveno duque. Don Manuel Alonso, de educación, va a entroncar con la Casa de Lerma y es capitán general de la mar Océana y de las costas de Andalucía.
Se posiciona bien, sabe en la corte, por ejemplo, posicionarse ante el intento de enlace de Carlos Estuardo de Inglaterra de 1623, pero sobre todo destaca por la gran fiesta que realiza en Doñana en honor a Felipe IV, la más fastuosa, en mi opinión, ciudad efímera del barroco, que significó la ruina de su casa. Por su parte, don Gaspar Alonso, que tendrá un hecho trascendente, porque su hermana Luisa en 1632 se casa con el duque de Braganza, el futuro monarca de Portugal, es conocido por la conspiración nobiliaria. Si a su hermano, si a su padre le podemos decir que es adherido al poder, él va a ser el protagonista de la famosa conspiración nobiliaria o conjura andaluza, que hoy se conoce con nuevos detalles por la declaración del propio Marqués de Ayamonte o el propio don Gaspar Alonso. Porque la idea nacionalista que le da a Sevilla ser más de Portugal que de Castilla no queda sino para el mal recuerdo de algún político metido a historiador. Su casa, como consecuencia de la delación, llegó a ruina y su primo Marqués de Ayamonte no se halló en mejor situación. De hecho, no tenía quien fuera su valedor y acabó siendo ajusticiado. La multa impuesta significó la pérdida de Sanlúcar, la joya de la casa, con una sanción de 200.000 ducados y la pérdida de los privilegios. El Marqués de Ayamonte lo vivió peor y hasta el regreso a Doñana de Felipe V e Isabel de Farnesio, con la estancia de la corte en 1629 en Sevilla, no se restablecieron las relaciones, ya perdiendo el control sobre Sanlúcar. Estos son los nobles territoriales, pero también están los hombres y mujeres del tercer estado. Los hombres y mujeres del tercer estado son incapaces de readaptarse a los tiempos de la crisis. Viven los fuertes conflictos sociales que sufre toda Andalucía. Los campesinos abandonan las tierras de realengo para encontrar en los señoríos mejores condiciones de vida. Por el contrario, hay otros que viven en poblaciones de la corona que al endeudarse de por vida no quieren caer en este lugar y llegan a caer en manos de señoriales ante la avalancha de ventas efectuadas por los monarcas. El grito que corría Andalucía era «Viva el rey y muera el mal gobierno». Este grito llevó a una serie de disturbios, las famosas alteraciones andaluzas, tales como el escándalo de Antequera, o en los años centrales, la conjunción de una serie de factores nefastos, la peste, la desvalorización de la moneda, la decadencia de la artesanía, los incesantes impuestos, las levas de la guerra, las sequías y la lluvia. De ahí los especuladores sobre los pósitos, la carestía del pan y el azote del hambre. Las ciudades se convierten en el escenario de las alteraciones, en el refugio de los desesperados para subsistir de la limosna. Y hay todo un reguero de acontecimientos, toda una serie de hechos de alteraciones andaluzas. Por ejemplo, la alteración en 1648 del Campo del Príncipe, que se convirtió en un escenario de motines, lo cual le acabó costando el puesto al corregidor granadino. O en Córdoba, que pese a la malquerencia entre las diversas clases, va a protagonizar en el 52 el llamado Motín del Pan, con la caída del corregidor Pedro Alonso de Flores, refugiado en el convento de Trinitarios. O el aviso en Málaga, que tuvo que reforzar la alcazaba, o los resellos que provocaron problemas, o en el reino de Jaén las inquietudes. Andalucía, sus clases populares, sufrieron todas las dificultades. Y claro, si estos son las clases populares, aquellos que están en el final de la traza del folio de la historia, los marginados, lo vivieron aún peor. En escena tienen la llamada Cena de Maús, o también Cuadro de la Mulata, de Diego de Velázquez, en la National Gallery de Dublín. Porque Andalucía se llena de marginados, de desclasados, de ilegítimos, de expósitos, con la prostitución, de gitanos, de esclavos, de negros. Eran tantos los negros que se decía en Sevilla que Sevilla se parecía tanto a los trebejos de ajedrez de tantos prietos o negros como blancos había en ella. Esto viene reflejado en la crónica de Luis de Peraza del primer tercio del siglo, a la que se une lógicamente la extraordinaria violencia del barroco, de todos unos desclasados e inadaptados. Porque de aquí quiero pasar a lo que yo llamaría el tiempo barroco, el clima del barroco. Tienen en imagen la plaza de Rambla, o el túmulo a Isabel de Borbón, o una carroza real, en este caso anacrónica porque refiere a un anónimo italiano de aproximadamente 1640. Aquella vida que era muy dura, tenía la ruptura de su modelo cotidiano
en la llamada fiesta barroca, un acontecimiento de enorme trascendencia ciudadana, ya fuera fiesta sacra o profana. Entonces las calles y plazas se convertían en un escenario de ritual, con todo el alzamiento de una arquitectura efímera, que era la manifestación del apogeo estético del periodo barroco, pero que también considero servía de un uso escénico para tapar las miserias con una máscara, las miserias reales que existían en las ciudades. Se convocan fiestas por todo tipo de hechos: participar en el acontecer de la monarquía, en el credo de la Iglesia, en la glorificación del sistema, y las puertas reales van a abundar en las ciudades para dar entrada a sus reyes. Se van a plantear exequias únicas, porque el rey nunca muere. El rey podrá ser enterrado, pero su soberanía permanece. Por ejemplo, las conocidas exequias por Felipe II, que hicieron exclamar a Cervantes: voto a Dios que me espante esta grandeza ante el artificio colocado en Sevilla. Y en Granada, con su ritual codificado, tendríamos el panteón dinástico de la Capilla Real, el catafalco servido desde un magnífico escenario que era expresión del luto de la ciudad. Estas fiestas tienen diversas variables. Por ejemplo, la procesión del Corpus, el Corpus Christi en Sevilla o Granada. Probablemente la fiesta de mayor éxito para las dos grandes capitales, una de las manifestaciones procesionales más acabadas, solemnes y perfectas, que jerarquizaba la ubicación de cada cual según su preeminencia social, más allá de cualquier rango, porque el rango era la proximidad a la custodia, dentro del espíritu contrarreformista, con la integración activa de los participantes y el pueblo, la tarasca, que había el desfile con su carroza gigante, unida al dragón, que alargando el cuello tocaba al público, que alborotaba y que significaba el pecado que huye del sacramento. Le seguían a pie las mojarrillas o danzantes alegres, que golpeaban con sus vejigas asistentes, los salvajes por cristianizar, los 7 gigantes, que eran los pecados capitales, los danzantes de la aristocracia con sus ritmos de cuenta y sarao, los danzantes populares con sus cascabeles, los seises, etcétera, etcétera. Se inundan las ciudades en el momento del Corpus, como se inundan también en toda una serie de fiestas de otra índole. Por ejemplo, en imagen, las fiestas de consagración de 1662, con vistas a la Inmaculada Concepción, o en Granada el triunfo de Granada por la Inmaculada Concepción. Porque la Inmaculada Concepción es una de las advocaciones más queridas de la Andalucía del siglo de oro, incardinada en el clima posterior a Trento y en la defensa del dogma inmaculista. La bula de 1661 ratificó la devoción mariana y fue celebrada con júbilo por toda Andalucía. Y en ese clima se entiende también las beatificaciones y procesos, como fue obviamente la de San Ignacio de Loyola, de 1610 y 1622, no digamos nada San Juan de Dios o Juan Ciudad, en 1631, un santo andaluz, o en Sevilla, con motivo de la canonización del rey Fernando III en 1671. A esto se sumarían las hermandades y cofradías extendidas por toda Andalucía, con la obligación de trasladar la religión a la calle más allá del límite físico del templo, con toda una diversidad, desde las más sencillas, con aquellas con viáticos, a las más complejas, dedicadas a las exhumaciones y dedicadas al cuidado de sus hermanos enfermos, junto con las procesiones patronales de la ciudad, las procesiones de gremios, los rosarios callejeros, los vías crucis, los cantos de aurora, las romerías extramuros. Bueno, todo ello crea un clima enorme que tiene una ceremonia multidimensional, jurídica, religiosa y política, que serían los autos de fe. También de modo poderoso al pueblo, que contemplaba en este caso el elemento festivo, entre comillas, sin participar. Porque Andalucía tiene un espacio escenográfico en cada plaza, y en Sevilla era el Prado de San Sebastián, en Córdoba el Marrubial, en Granada la Plaza Nueva o el Campo del Príncipe. También había fiestas profanas, como era el carnaval. Qué bonito que Cervantes hablara de la ínsula barataria. Barataria es una expresión fantástica, porque en el extremo opuesto de la fiesta inquisitorial, si se cabe tal término, se hallaba el carnaval, que creaba el tiempo de utopía, el tiempo irreal, del mundo feliz, que alimentaba los cuentos tocados sobre la existencia de la tierra de Cucaña o el país de Jauja, donde no era necesario trabajar y donde existía comida para todos. Qué triste realidad la de entonces para poder escapar desde esa mentalidad en el carnaval. Y también se escapaba de la moral, porque se elegían obispas y obispillos. O bien otras fiestas de enorme importancia,
que era la fiesta de cañas y toros, del caballero y caballo, que era la reedición de la vieja nobleza bajo medieval, porque el toro tenía que ser noble por excelencia, como noble era el caballero en su lance, con la pervivencia de la gloria familiar, del linaje, con la prestancia de aquel personaje a caballo delante del público que asistía en las plazas, con un juego aristocrático que llegaría a funcionar hasta el siglo XVIII, cuando la aristocracia se aparta de la plaza pública, a las maestranzas. Bien, se mezcla por tanto la vida, se mezcla lo serio y la burla, la sacra y la pagana, el escenario contradictorio del mundo barroco, la miseria de una ciudad, el mosaico de la supervivencia, los tipos humanos, viajeros, comerciantes, maleantes, timadores. Yo creo que se crea la ciudad de la picaresca y de los cautivos. Aquí es donde estaría, como último rasgo, la mentalidad, la cultura y la identidad cultural, porque todo era muerte y vida. Y el cúmulo de circunstancias adversas que pesaron sobre Andalucía configuraron un modo de pensar característico en el tiempo barroco: el miedo a la omnipresencia de la muerte, que determinaba un clima emocional que afectaba al conjunto de la sociedad con independencia del grupo social al que se perteneciera, con la imprescindible mediación divina ante la tragedia que era vista, sino como no fuera un castigo divino, que es Dios que, ofendido por las culpas y pecados, castiga a los hombres con estas enfermedades y las amenaza con ellas. Así nos lo cuenta un médico que ve en la epidemia, la pandemia y la parca. Surge así un movimiento de fervor religioso, de exculpación de pecados, coincidente con el credo de la ciudad andaluza, que era plenamente contrarreformista y que tiene paradigmas. Uno de ellos, obviamente, es el de las reliquias sacromontanas de Francisco de Heiland, en este grabado de Francisco de Heiland, del Reino de Granada, que significó la construcción de su identidad paleocristiana, la fabulación eclesiástica y todo aquello que se generó tras la expulsión de los moriscos como contrapeso al pasado islámico y el hecho de intentar ficcionar el paleocristianismo. Bueno, tenía su punto en el Concilio de Liberec, no tenemos tiempo para entrar en todo ello, en la Torre Turpiana, o bien en la aparición de los famosos plomos del Sacro Monte. Los artífices, como bien saben, fueron moriscos granadinos y el resultado fue bien distinto a lo que ellos imaginaban como promotores de la farsa, porque el pueblo adoptó los textos dentro de lo que encajaba en la mentalidad de la época, la antigüedad inmemorial de la iglesia granadina y el heroísmo de sus primeros mártires. O bien el papel del gran arzobispo granadino de entonces, Pedro de Castro, y la fundación de la increíble abadía sacromontana. También el Reino de Jaén inventa su pasado paleocristiano con el influyente prelado Moscoso y Sandoval, con los restos de San Bonoso, San Maximiano y Santa Ponciana, o en Cádiz el carmelita Fray Jerónimo de la Concepción inventa en su Emporio del Orbe esa genealogía de Jesucristo, donde demuestra su ascendencia gaditana a través de Matatías, cuya mujer era Sidonia, por tanto, de Medina Sidonia. El último rasgo serían las artes de aquel tiempo. Les coloco el retablo del Hospital de la Caridad de Sevilla, porque es la conjunción de Bernardo Simón de Pineda, las esculturas de Pedro Roldán y la pintura de Luis Valdés Leal. Porque el sur es la genialidad del arte. Es la literatura, la Andalucía de un periodo descrita por el genio de Cervantes en Rinconete y Cortadillo y su dibujo de Sevilla, la ciudad cosmopolita, caótica, de Lampa, que se reunía en el compás, el fervor mariano. La literatura de la picaresca abunda en ejemplos andaluces, es el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, o es el Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara, o bien la historia de la vida del buscón llamado Don Pablo, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, escrita por Quevedo, porque su vida es Sevilla, donde se ganaba la vida como fullero con el juego de los dados, o también Vicente Martínez Espinel, aquel rondeño, que va a ser autor de la vida del escudero Marcos de Obregón como un excepcional músico, porque va a conjugar la música y la letra. Esta Andalucía fue la Andalucía del esplendor de las artes, con el realismo de la imaginería en la talla de madera, donde una virgen es niña, e inmaculada, y porque es niña es inmaculada, que llora con lágrimas de emoción ante su hijo muerto en el regazo. Es la Andalucía del siglo de oro que posee su excelente expresión en el esplendor producido en la tierra en la imaginería de la escuela andaluza, que se extendió por toda la región con los grandes focos de Sevilla, Granada o Málaga, con la abrumadora nómina de los maestros del periodo: el multidisciplinar Alonso Cano, Martínez Montañés, Pedro de Mena, Pedro Roldán, su hija Luisa la Roldana, José Risueño, en la arquitectura desde el citado Alonso Cano a Groa, a José de Bada,
a Hurtado Izquierdo o al tardío Vicente Acero. En la pintura el magistral Diego de Velázquez, el extremeño y andaluz Francisco de Zurbarán, de nuevo Alonso Cano, Juan de Castillo, Murillo, Valdés Leal, el platero José Portillo. La nómina es enormemente extensa. La mentalidad religiosa dominaba el arte y quedó reflejada en la madera del retablo barroco tallado y dorado. En aquel tiempo ya no hay un momento para oro y plata, pero la belleza estética de un lienzo pintado, o bien ese dorado de un barroco inmenso, esculpieron el colorido de la Andalucía del tiempo. Era imposible no sustraerse a un altar de oro, la miseria estaba fuera en la calle y entrar en el templo era entrar en el cielo prometido. Desde ahí hay que entender el brillantísimo despliegue cultural de un periodo único en abierto contraste con la miseria vital que fue la Andalucía del siglo de oro. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, Francisco, por su magnífica conferencia, en la que ya le digo que hay muchísimos comentarios ya en el chat, que se ha abierto hace unos minutos. Como decía al principio, está en el icono morado que hay abajo a la derecha, se puede acceder al chat. Y bueno, voy a ir formulando preguntas porque ya hay bastantes y vamos a intentar darle respuesta. Nos dice Pedro Medina: muchas gracias por su magnífica intervención. Escuchándole parece claro que el término del siglo de oro no se ajusta bien a la realidad andaluza del XVII, ya que proviene de la literatura y el arte antes que de los hechos y el análisis de la vida cotidiana y la política del 700. Tampoco parece ajustarse bien el del siglo de la crisis. ¿Con qué término se describiría mejor esos años apasionantes y esas décadas? Yo creo que uniendo todo, no es necesario renunciar a nada. Tiempo de crisis, tiempo de oro. Siglo complejo, como he querido demostrar, y por tanto, como todo elemento, la estética es fruto de un tiempo, y no es necesario en ocasiones buscar apellidos más allá de las contradicciones que todos vivimos en cualquier tiempo histórico que nos toca vivir. Una felicitación, Adrián Carrasco. Impresionante las descripciones de nuestra tierra en el siglo de oro. Muchísimas gracias al ponente, ya sabemos más de nuestra tierra. También nos dice Manuel que hoy miré a dormir rico que cuando me levanté esta mañana. Carlos Peña pregunta: buenas tardes, enhorabuena por la conferencia. Velázquez, Zurbarán, Valdés Leal, Pacheco, Antonio del Castillo, Góngora, muchos grandes nombres de la cultura convivieron en ese periodo. ¿Qué condiciones se dieron para ello? Yo siempre he pensado lo siguiente, me van a permitir una transgresión. En el momento en que no hay oro y plata, en el momento en que hay que sobrevivir, es cuando se crean las formas necesarias para la supervivencia. Es el momento de pensar, el momento del viento en contra. Y desde esa necesidad de crear formas necesarias para subsistir, nace la genialidad del arte, la genialidad del pensamiento, la genialidad de la literatura, porque es un tiempo en el cual resta decir que el ocio no tiene ocupación, sino lo necesario es crear el sobrevivir. Juan Antonio Díaz nos dice: me gustaría saber la opinión de nuestro querido maestro de un concepto que hace tiempo vengo leyendo en varias publicaciones. Dice: la Andalucía barroca como escuela de Castilla y León. Por ejemplo, el murciano Francisco de Salcillo se formó en el taller del atestano José de Mora en el Carmen de los Mascarones, sitio en Granada. Supongo la pregunta es eso, si es real esa influencia de la Andalucía barroca en la escuela de Castilla y Aragón, aunque sea una pregunta más centrada en el arte. Rotundamente. Creo que hay un circulante entre la gran fuerza que ejerce las Andalucías plural, lo que hemos hablado de los tres reinos y el reino de Granada, para proyectar sobre ya sea la corte matritense o otros puntos de Castilla, la fuerza que tiene la estética andaluza. Victoriano Martín nos pregunta de la despoblación que habla debido a las enfermedades en primer lugar. ¿Cuál fue el efecto de la misma en los que abandonaban Andalucía hacia las Américas? ¿De qué manera influyó en la emigración, entiendo, hacia América? La emigración a América sigue siendo un gran misterio porque para partir a América había que llevar la licencia de los provistos y en el libro de pasajeros así eran asentados. Pero el problema es que hay una fortísima migración clandestina, lo cual nos impide saber exactamente qué sucede en algunos lugares. Pero, por ejemplo, en el litoral onubense del reino de Sevilla se acuñó una expresión de fortuna que es en los confines del reino y se puede patentizar la despoblación de esa zona concreta en la aventura de América, ¿no?
Y hay otro elemento que hay que tener en cuenta y considerar. Hay una masa de población la cual parte a Sevilla. ¿Reside en Sevilla o Sevilla es lugar de tránsito? No sé si me explico, ¿no? ¿Cómo se censa esa población? No siempre se sabe. Pero sí que hay lugares andaluces que se vieron despoblados por el hecho americano y además en América se instaló un modo de vida familiar por paisanaje con aquellos andaluces que partían de Andalucía. Bueno, las felicitaciones son muchas y puedo al final se las leo, vamos a ir a las preguntas. Dice, ¿qué importancia tiene en Andalucía la aparición de los libros plumbeos? Los libros plumbeos del Sacromonte. Bueno, yo creo que la importancia es que es como una especie de velo que oculta toda la realidad anterior, porque viene a sancionar ese paleocristianismo del cual hablábamos. Es un tema apasionante que nos ocuparía gran tiempo y horas, al cual hemos dedicado también mucho tiempo con el magisterio de profesores como don Manuel Barrios, bueno, que de los cuales hemos aprendido muchísimo. Pero tiene una larga trayectoria. No olvidemos que Felipe IV se declaró protector de las reliquias, ¿no? Y que cuando toda la maquinaria en protección de las reliquias ya está puesta en marcha, llega el momento luego de la negación de esas reliquias por Roma, cuando ya nadie va a parar el acontecimiento. Y en la mentalidad colectiva barroca granadina está muy claro ese paleocristianismo y esa existencia de unas cuevas que hoy en día siguen convocando en un ritual anual a los granadinos a sus cuevas del Sacromonte. Bueno, extendida conferencia, nos dice María Josefa, enhorabuena de parte de Raúl Ruiz. Ángel nos pregunta, ¿podemos decir que la cultura, el barroco, es el signo de identidad de Andalucía más allá del territorio? En mi opinión, sí. En mi opinión, hoy sigue existiendo una profunda identidad barroca en Andalucía, gestual, estética, ritual, de multitud de elementos. Solo hay que esperar a una Semana Santa. Nos pregunta Ángel Fernández que él ha escuchado que el origen del color blanco de la fachada está en andaluz, ¿no? Está en el siglo XVII y en la epidemia de la época. ¿Es cierto eso? O como dice que también ha escuchado que eh, sí, bueno, sí, bueno, pregunta eso, que si el origen está de las fachadas blancas tan características de nuestros pueblos andaluces está en la epidemia de esta época. Hay un hecho coincidente, pero no necesariamente obliga a poder pensar esto. Y es que en los carneros era utilizada la cal en ocasiones para evitar la propagación de la peste. También es evidente que la cal, y el pueblo andaluz es sabio, sabe perfectamente que desinfecta fachadas y, bueno, evita contagios, ¿no? Como también evita humedades y recalos, ¿no? Luego, no tenemos por qué no negar que eso fuera así. Ángel también pregunta que si se puede decir que Andalucía fue la tierra más rica de España y de Europa durante este siglo de oro a pesar de ese momento, de esas crisis que se padecieron. No, absolutamente. Andalucía ya en aquel momento entra mucha menos riqueza del caudal de oro y plata de otros periodos y, bueno, si acaso en lugar de paso de una riqueza determinada, pero rico frente a Europa. Europa es muy grande, ¿no? Ricos son los Países Bajos, ricos son algunas repúblicas italianas y el propio papado en Roma, ¿no? Es decir, que Andalucía ya no vive ese momento esplendoroso de la primera mitad del XVI. Bueno, pues yo creo que hemos respondido a todas las preguntas. Hay muchos mensajes incluso aquí nos dicen algunos muy curiosos de Ana, que fue alumna suya en el curso 90-91 y que le felicita y le manda un saludo con mucho cariño. José Luis Delgado, que dice que una lección impresionante en 60 minutos. Y también, pues bueno, Paquita Marín, de la Casa de Andalucía de Barcelona, que le da la enhorabuena y un honor ser oyente suya, gracias por todo lo que nos ha enseñado. En fin, Carmelo, la verdad que la lista es Carmelo, Miguel Ángel del Barco, que dice enhorabuena compañero, me ha encantado, difícil síntesis y ha equilibrado entre todas las provincias, ¿no? Eso que todos los andaluces miramos siempre, si nuestra provincia sale, y es verdad que se ha podido conocer un poco cómo era el panorama con las diferencias, pero al final compartiendo una zona del territorio en el sur de España y de Europa.
Nada más, dar las gracias de nuevo a la Dirección General de Relaciones con los Andaluces en el Exterior por promover este ciclo, al Centro de Estudios Andaluces por impulsarlo y la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Dar las gracias a las más de 100 personas que se han ido conectando a lo largo de, que han estado en general siempre por encima de las 100 personas toda la sesión de hoy. Ha habido presencia de Casas de Andalucía, como decía, de Barcelona, también de la Federación de Casas de Andalucía del Centro de España, y mucha gente y con preguntas yo creo que muy interesantes y que demuestran el gran interés que ha suscitado esta conferencia. Así que, Francisco, muchísimas gracias eh, por tenerte con nosotros y se seguiremos leyendo y viendo en la revista Andalucía en la Historia, con la que colaboras también en algunas ocasiones, y aquí seguiremos pues colaborando y tratando de difundir la historia de nuestra tierra desde el punto de vista científico y con el máximo rigor, como creo que ha sido esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todos y gracias a ti en concreto por ayudar a que la historia que es de todos, eso, pertenezca a todos. Pues muy bien, pues ya simplemente cerramos. Esta semana ya no hay más sesiones y la semana que viene volveremos el martes con el ciclo, seguimos avanzando en el ciclo de webinar de en la que estamos recordando la primera circunnavegación del mundo con Fernando Olmedo, que hablará de la cartografía del viaje de Magallanes y Elcano. Y el jueves siguiente este mismo ciclo acabará ya de webinar de Historia de Andalucía con Historia Contemporánea con el profesor argentino de la Universidad de Buenos Aires, Fernando Martínez Nespral, que nos explicará cómo ha sido la influencia de la arquitectura andaluza en Buenos Aires a lo largo de finales del XIX y sobre todo principios del siglo XX, o sea, la primera mitad del siglo XX. Nada más, muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por su presencia. Nos vemos la semana que viene. Gracias.